Y me gustaría empezar un poquito a conocerlos, ¿no? Porque todos vemos, los vemos, el doctor Juan, el doctor Carlos, Caleb, no te vemos. No, ya tienes apodo, sí, ¿eh? ya. Le apodan el Bruno Mars. Bueno, fíjate, Sí, no lo sabía. sí. Pero cuéntenos un poco de ustedes, ¿no? Es como, ¿dónde estudiaron? ¿Son hermanos? O sea, platíquenos un poquito. Resulta con que nosotros todos, en la familia, todos nos convertimos en abogados. Porque, bueno, mi papá, eso es una relación un poquito, bueno, vamos a decirlo con toda confianza, ¿no? Que no es ninguna vergüenza, estamos ya en el siglo XXI. Es que sí, porque mira, te voy a decir, la verdad es que nosotros somos la familia, mi papá tuvo como 70 familias. Oh, O sea, de Era verdad que bueno. fue un gran ejemplo. Pero era político, O sea, de ahí no, viene. 70 mujeres, no que yo que quisiera, ¿no? Era un claro, se puede decir práctica mexicana, ¿no? De las personas de antes que podían tener diferentes familias. Y nosotros somos pues una de esas familias que tuvimos la posibilidad de salir avante. Pero quiero decirte que mi mamá decía que no le parecía atractivo mi papá, que porque mi papá era y chaparro. Entonces tuvo 6 hijos con él. pero no le Pero gustaba. no le gustaba, entonces digo, bueno, o sea, no sé si todas las mujeres sean iguales, ¿no? Pero mi mamá cuando menos decía eso, ¿no? Bueno, mira, mi papá fue un hombre famosísimo. Mi papá se llamaba Don Juventino, bueno, era Juventino Juan Hernández Sánchez. Mi papá fue uno de los primeros líderes fue el que creó la Central de Autos de Alquiler Juan Hernández Sánchez. Pero mi papá, él venía de Atlacomulco. Mi papá llegó pobre a la Ciudad de México, pobre sin un centavo. Vendía cubetas de plástico. Y ahí mi papá comenzó a estudiar. Supuestamente nos comentó que por correspondencia se hizo abogado aquí en Ciudad de México. Y una vez que se vuelve abogado, se vuelve líder de tianguistas, líder de personas que vendían juguetes, y empezó a tramitar en el gobierno permisos para que las personas vendieran, pero las personas, no cualquier persona, no, las personas de su pueblo de él. Ok. Entonces, mi papá, de hecho, él hablaba una lengua, ¿qué era qué? ¿Cómo se dice? Bueno, era una lengua indígena. Ujú. Entonces se hace cuenta que mi papá se empezó a traer a todos los indígenas de Atlacomulco y a mi papá le venden, bueno, no le venden, le cede el gobierno, le ceden una parte de Tepito, lo que era Rayón. Entonces mi papá empieza a hacer una fortuna de dinero ahí, pero mi papá andaba en los aviones presidenciales con José López Portillo, Urchurto, ¿verdad? Sí, con lo que es en ese tiempo el gobierno priista. Tuvo mucha aceptación y pues como tal activista en pro del beneficio social de la gente, ayuda a muchas personas y más específicamente de su pueblo, porque obviamente pues eran gente de muy escasos recursos. Los traía para acá y aquí pues les ayudaba a salir adelante a través del comercio. Pues él estudió, como lo comenta el doctor, por correspondencia, avanzó, hizo algunas ahí se dedicó también a las artesanías y así fue creciendo y pues nosotros, mi mamá pues lo conoció en alguno de esos caminos, que también mi mamá fue comerciante y pues de allí nacimos nosotros. Lo que sí nos pasó, la verdad. O sea, yo no entendía, porque eres chico, o sea, tú no entiendes, porque mi papá tenía una familia y les compraba carros del año, casas y todos. Nosotros llegábamos a la cooperativa y todos nos veían así como, ustedes son ricos, porque ustedes son hijos de don Juan Hernández. Pero nosotros no teníamos dinero, no nos daba dinero mi papá. Sí nos daba de comer, eso sí, o sea, fue la verdad, nunca nos Responsable. dio de comer, sí, siempre nos daba de comer, pero nunca nos dio de más, nunca nos dio así como que, ahí te va un carro, ahí te va esto, nada. Porque él nos decía, niños, o sea, él nunca pensó que nosotros fuéramos sus hijos. Ya cuando eres grande ya entiendes, porque mi papá tenía 55 años cuando mi mamá tenía 16 años. A los 16, pues empezó a tener hijos con mi mamá, entonces la desconfianza de él como persona adulta de decir, no, pues estos no son mis hijos, ¿no? Y voy a mantener a un hijo que no es mío. Entonces, fíjate que eso a mí se me quedó muy grabado.
porque yo siento que cuando eres niño, tú ves que tu papá te dice, a ver, no hay dinero, para ti no hay dinero, pero para mi otra familia, les compro un carro, les compro casas, a sus nietos les compraba carros del año. Y nosotros llegábamos, papá, es que pues mi mamá nos mandó para ver si nos da dinero. No tengo dinero, hijo, ¿de dónde quieres que te dé? Sacaba su cartera así, no, sacaba 3 billetitos de a 100, 200, y luego llegaban los nietos. Abuelito, necesitamos dinero, porque ya eran nietos, eran mayores que nosotros. Nosotros teníamos 12, 13 años, ellos ya tenían 21, ¿no? Y sacaba sus fajotes de billetes, así. Ahí está. ¿Cuánto? 10,000, 5,000. Y mi papá les pagaba la universidad aquí en ¿dónde estudió Raúl? En la La Salle. La La Salle, la Náhuatl les pagaba. Entonces yo me quedaba así. Obviamente ustedes se conocían a todos. Sí, nosotros entrábamos como hijos legítimos, pero no éramos hijos legítimos. Bueno, sí éramos legítimos. Sí, de hecho teníamos el acceso, pero teníamos ciertos roces pues obviamente por el entendido de que pues somos la otra familia, éramos la otra familia. Y fuimos creciendo y mi papá fue muy respetado a través de su trabajo, de sus acciones, porque fue muy querido por mucha gente y nosotros vimos todo eso y nos adheríamos a él porque en un sentido queríamos pues parecernos a él, acercarnos a él, trabajar con él y pues pero éramos muy pequeños, teníamos 12, 13 años y sí nos daba chance de colarnos como tal ahí entre su gente. Nosotros entramos en la política penal, porque nosotros hoy le podemos decir así como política penal. Quiero aclarar, porque muchas veces los abogados nos critican, nos supercritican por ese tipo de conceptos, pero la verdad es que nos vamos a entrar en un tema de verdad dogmático y yo creo que estoy fuera en este concepto, ¿no? Porque la realidad para nosotros en esos tiempos, la materia, la penal, en un concepto tradicional, pues se manejaba con mucho discrecionalidad a través de los conocidos. Y a veces nosotros decíamos, mi papá me decía, vete con el señor y vas a sacar a esta persona. Y 13 años, ¿y qué hago? A ver, mijo, tú puedes. No te digo la palabra más que uno decía, pero mi papá tiene una palabra muy, muy consciente que decía, puedes o mando uno más pendejo. Y decía, los pendejos los echamos a la barranca, los chingones están aquí. Entonces, pues no puedo permitir que me diga que soy. Entonces, pues ahí íbamos. Y entrábamos y llegábamos ahí con el Ministerio Público, se hacía la tramitación. 13 años, 12 años. Pues nosotros más que nada éramos yo creo que los supervisores, pero sí sabíamos cómo se hacía, porque mi papá nos preguntaba, oye, ¿cómo le hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Sí lo pudieron sacar? ¿Cómo llegaron? Llegué, llegó el señor. ¿El señor? ¿Y tú no llegaste? O sea, ¿tú te quedas afuera? No, bueno, sí, pues ya teníamos que ir ya con ese conocimiento de que no, sí, ya entonces ya las primeras veces no entrábamos como por pena y todo, después ya entrábamos y nos pegábamos ahí con su persona de confianza, y en ese tiempo existía la persona de confianza, y liberábamos a las personas. Pero es que mi papá era bien ya éramos listo. abogados. Mira, sí. te voy a decir, en aquellos tiempos era bien fácil sorprender a la autoridad, porque nadie, o sea, empezaban los primeros amparos de taxis, los primeros, o sea, tú no tenías empleo y decías, pues, ¿qué hago, no? Pero tienes tu carro. Lo más fácil era decir, no, pues voy a una organización y que me vendan un amparo. Entonces mi papá metía sus escritos, obtenía un amparo para un solo taxi, pero este amparo le sacaba copias y luego se los vendía a todos. O sea, de un solo amparo se hacían 1,000 amparos, imagínate, y era eran una... fotocopias. Sí. Pero obviamente era un delito, o sea, mi papá lo hacía. Entonces ya nosotros íbamos. Y ya como los agarraban con una copia, pues nosotros íbamos a tramitar su liberación. Oye, era un negocio redondo.